Muy buenas a todos los emprendedores y empresarios que ya ven el capítulo 10 de Tecnoemprender. La verdad, un gusto para mí, Gabriel Rico Cano, el presentador que tiene el día de hoy, de mostrarles este emprendimiento y esta empresa que viene a cambiarlo todo a nivel educativo. Diana, cuéntanos, ¿cómo vas? Hola a todos, muy contenta porque cada vez vamos evolucionando y vamos entrevistando personas muy importantes en otros ámbitos. Me presento, mi nombre es Diana Carolina Salgado, fundadora de GoLabs y también presentadora de Tecnoemprender. Qué bueno ver cómo cada día vemos y encontramos empresarios de distintas industrias que vienen a aportarnos mucho valor y aportarnos mucho conocimiento en distintas áreas. Y el día de hoy, como saben, no va a ser la excepción. Entonces, pues yo sí quiero dar entrada a una sección que es, sin duda alguna, de las mejores secciones que tenemos en el podcast, y es La sacamos del estadio con las marcas. Esto es La sacamos del estadio. ¿Cuál es esta sección para los oyentes que nos están viendo? Para los oyentes que apenas acaban de ver el video podcast. Es una sección en la que nosotros explicamos toda la experticia y toda la creación y la historia detrás de las marcas que vienen acá. Entonces, para que no se lo pierdan, y vamos a entrar un poquito en materia. Hola Sebas, hola John, ¿cómo van? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Y Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Gabriel y Diana, muchas gracias y muy contento de estar acá en este espacio tan interesante. Bueno, para los oyentes que nos ven, ellos son expertos, uno en filosofía y letras, otro en biología y química, saben de inteligencia artificial, han participado en eventos súper importantes como Colombia 4.0, han estado también en ámbitos públicos, mejor dicho, estos hombres están más preparados que yo. Sí. Entonces vamos a entrar un poquito en la dinámica. Bueno, realmente ustedes siempre han sido banderados de la educación. Yo quisiera que nos comentaran a todos cuál creen que es el rol actual de la educación en el mundo. Bueno, bien, pues primero buenas tardes, gracias por el espacio. Pues el rol de la educación pues es extremadamente importante, ¿cierto? Creemos que personas que tienen más conocimiento son personas que están más preparadas para la toma de decisiones. Y créeme que en la vida uno o en el día a día uno se ve enfrentado a múltiples problemas, dificultades, y créeme que con conocimiento uno puede llegar a tomar mejores decisiones, y eso pues nos va a ayudar a que nos acerquemos a ser personas un poco más felices y seamos personas mucho más exitosas, que es lo que queremos en la actualidad, ¿cierto? Entonces, desde lo general diría que la educación es eso, es la capacidad que nos da para adquirir conocimiento y poderlo aplicar a la vida para que tengamos una vida un poco más feliz y un poco más consciente, que es lo que nos da el conocimiento. Bueno, la educación es sin lugar a dudas pues uno de los temas centrales de la agenda de cualquier nación para generar y para garantizar desarrollo dentro de nuestras comunidades, ¿cierto? Ahora hablamos de una economía del conocimiento, es decir, ya no valemos tanto por nuestra fuerza de trabajo, que es importante, sino también por nuestras capacidades en una era digital. Entonces la importancia de que las personas se estén educando, se estén formando de calidad para un presente muy tecnológico, pues yo creo que es fundamental, y yo creo que eso debe ser parte fundamental de cualquier discusión pública o privada. No, genial, me gusta mucho lo que estoy escuchando. Ustedes ahora me comentaban, de acuerdo a la educación, que entre más preparados estemos, mejores decisiones tomemos. También me estaban comentando sobre la educación personalizada. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, muy bien, pues nosotros en EduTech Live como empresa pues creemos que entre más personalizada sea la educación, pues mucho más asertiva va a ser para el estudiante, ¿cierto? Pero no como la manejan tradicionalmente, donde el estudiante se tiene que adaptar al profesor o a su metodología. Entonces creemos que porque hay un profesor dándole clase a un solo estudiante, entonces es personalizada, pero vemos que no, ¿cierto? Personalizada es que el profesor como tal se tenga que adaptar a las características propias del estudiante, es decir, su forma de aprendizaje. Entonces desde ahí partiríamos que es una educación personalizada, ¿cierto? Y eso en los modelos tradicionales que tenemos aquí en nuestro país pues no pasa, ¿cierto? Entonces eso es un paradigma que tenemos aquí en Colombia y que todavía no lo hemos como trabajado bien. A mí me genera mucha curiosidad un punto que tú hablabas, y es el siguiente. Como bien hemos visto,
hoy en día han evolucionado muchas cosas, la tecnología, ha evolucionado mucho el deporte, ha evolucionado mucho la cultura, los sistemas en los que nos movemos, entre muchas otras cosas. Pero hay un punto del cual casi no ha evolucionado, que es la educación. Me gustaría que ustedes pudieran abordar a más profundidad, en base a EduTech Live, que le explicaran la función que están teniendo ustedes como empresa y qué es esta empresa, para que los oyentes se culturicen de cuál está haciendo el rol de ustedes para innovar en la educación. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante. Sí, tienes toda la razón, porque pues, el mundo cambia. La visión, la cosmovisión de las personas cambian, ¿cierto? Nosotros no pensamos como pensaban nuestros abuelos, como pensaban nuestros padres, ¿cierto? Entonces el mundo va evolucionando y las eras y las tecnologías, las nuevas tecnologías emergentes han permitido que las personas tengan una visión completamente distinta. Mire, hoy en día una persona tiene más acceso, cualquier persona de cualquier ciudad con un dispositivo móvil tiene acceso a toda la información que no la tenía ni siquiera el presidente de los Estados Unidos en los años 20. ¿Cierto? La tiene hoy cualquier ciudadano en cualquier vereda con una mediana conectividad a internet. Entonces eso hace que el mundo evolucione. Por lo tanto, pues la educación debe ir, digamos, o se espera que debe ir a la par con las necesidades de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, de las comunidades. Lastimosamente, pues a veces, y eso pasa en muchos escenarios, es que de pronto el mundo va a un ritmo, pero a veces las cosas se van estancando, la educación se queda un poquitico relegada. Por eso la importancia de estar actualizando permanentemente los contenidos. Si bien es cierto que hay cosas que no cambian, hay cosas que parecen inmutables, ¿cierto? Pues porque uno dice, bueno, 2 más 2 es 4, ¿cierto? Así sea los tiempos de la colonia o el siglo XXI, hay temas realmente de actualidad que implican una constante para que la gente pueda, de cierta manera, adaptarse a las nuevas tecnologías y que el mundo realmente pues, no le coja ventaja. Ahora, pues, entender realmente la importancia de tantas tecnologías emergentes ahora en esta cuarta revolución industrial, pues nos genera a los que somos educadores el reto tan gigante de poder adaptar esos contenidos y poder formar personas que sean pensantes, que tengan un pensamiento autónomo, crítico, en medio de la tecnología, porque también se ha pensado muchas veces que la tecnología va a reemplazar la mente humana, que es que ahora los desarrollos de la inteligencia artificial van a suplir la necesidad o van a realizar tareas que generan los humanos, y no, porque pues, la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, no funciona sin la inteligencia humana, ¿cierto? Sin las instrucciones que le dan las personas humanas, sin personas cualificadas, capacitadas para tomar decisiones en un contexto determinado, pues la tecnología no tendría sentido. Por eso la educación debe ir allí, para que las personas sepan optimizar estos avances tecnológicos tan importantes. No, genial. Es que están hablando de cosas muy importantes y más de la cuarta revolución. O sea, es que ya estamos en una revolución sumamente esencial. Ahora los estaba escuchando y quiero que nos expliquen, y a los oyentes que nos están viendo, cuáles son esos 3 pilares fundamentales que ustedes quieren manejar en EduTech Live. Bueno, muy bien. Para nosotros es importante pues manejar, como tú dices, esos 3 pilares que son fundamentales. El primero para nosotros es tener profesores capacitados. Entonces tenemos profesores en todas las áreas del conocimiento, y no solo del área del conocimiento, sino que también tenemos psicólogos que están prestos a atender las necesidades no solo académicas, sino emocionales también de los estudiantes. El otro pilar que es fundamental para nosotros tiene que ver con los modelos educativos actuales que estamos trabajando, como por ejemplo el modelo STEAM, que es un modelo enfocado a desarrollar lo que tiene que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y las matemáticas. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo muy fuerte, trayendo metodologías de otras partes del mundo y tratándolas de adaptar a las condiciones de aquí de Colombia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que obviamente pues la enseñanza como tal sea mucho más asertiva y más productiva para el niño. Y por último, estamos trabajando tecnología innovadora. ¿Cómo lo estamos haciendo? Tenemos una Blackboard o una plataforma virtual donde interactuamos mucho con nuestros estudiantes. Ahí les dejamos actividades para que ellos repasen y afiancen su conocimiento. También ahí aparece su test, las recomendaciones del profesor, los temas trabajados, incluso para que los padres sepan qué es lo que se ha trabajado con el niño. Entonces realmente esos son los 3 pilares fundamentales que maneja EduTech Live. Resumiendo, entonces es
profesores capacitados, lo que tiene que ver metodologías efectivas de aprendizaje y por último tecnología innovadora. Eso es lo que nosotros trabajamos en EduTech Life. Bueno, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta en base a lo que tú decías, Sí. que fuiste al extranjero, de ahí sacaste como unos modelos educativos que estás queriendo aplicar a través de tu empresa, teniendo en cuenta pues que obviamente hay países que van más evolucionados, que tienen más desarrollo como son los de primer mundo, que generalmente la gente lo relaciona mucho con Europa, con Estados Unidos, con los países asiáticos como Japón y China, bueno, que tienen un conocimiento y un desarrollo más amplio. ¿Cuál crees que es ese sistema que más se adapta a las necesidades que estamos teniendo actuales, como pues en este caso educativas y tecnológicas, en este caso específicamente con los estudiantes? ¿Cuál crees que puede ser ese sistema ganador que pueda ayudar a los estudiantes a evolucionar y al sistema también? Pues mi experiencia, que estuve viendo ciertos modelos en otros países, por ejemplo en Alemania, España, viendo como la forma como de enseñanza, pues me permite a mí inferir que, digamos, tiene que ser, uno no se puede casar directamente con un solo modelo educativo, ¿cierto? Por ejemplo, Singapur, ¿qué hace? Ellos utilizan un sistema híbrido, ¿cierto? Que se vaya acomodando, digamos, a las necesidades primero de las personas que están en su entorno, porque no podemos traer un sistema como lo hemos hecho para otras áreas del conocimiento, que traemos modelos y queremos aplicarlos a la fuerza aquí a Colombia, y mira que eso no ha servido. Yo creería que tendría que ser un modelo educativo flexible, con las necesidades del momento, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitan los estudiantes actualmente? Pues necesitan desarrollar pensamiento crítico, pensamiento analítico, entonces por ahí tendría que ser el modelo educativo que queremos, ¿cierto? No venir, pues uno sí viene, como le digo, ahora en ciertos modelos como los europeos, pues primero se enfocan en el ser, primero en la persona, y después se enfocan, digamos, como les estaba contando ahora, todo lo que tiene que ver con el enfoque STEAM, ¿cierto? Desarrollar habilidades para la ciencia, desarrollar habilidades o herramientas para la tecnología, para las matemáticas, porque son cosas que se necesitan para el futuro. Vamos a necesitar personas que sepan analizar datos, que sepan tomar decisiones. Entonces, como tal, un modelo que usted diga que se vaya a aplicar a Colombia y que sea exitoso, no hay, ¿cierto? Además hay que tener en cuenta que nosotros tenemos uno de los modelos educativos más viejos. Nosotros no hemos avanzado en los próximos o en los últimos 100 años, porque nosotros tenemos un modelo educativo desde la industrialización. Entonces fue un modelo que se quedó y que no se ha modificado, que se han querido hacer como pequeños modificaciones, pero cosas muy pequeñas que realmente no han impactado. Entonces eso es lo que hay que comenzar a hacer, ¿cierto? Enfocar el modelo educativo a otras tendencias, no solo a la industrialización como en su momento, que fue en los años 20, que es usted aprenda lo básico para que vaya y trabaje en una empresa y trabaje 50, 60 años, pero ya no, ya ahora hemos cambiado totalmente la forma de aprender, y por lo tanto lo que era hace 100 años pues ahora no va. Mire, por ejemplo, si uno se coloca a mirar, y para terminar, mira que los carros, o sea, cómo empezamos en los 20 con los modelos clásicos de Henry Ford, que eran la serie T, y mira, por ejemplo, los carros del 2024, pues si tú te colocas a ver, es un cambio abismal, Claro. ¿cierto? Entre eso, lo que motores tenemos, también. claro, a lo que tenemos actualmente. Entonces, y eso no ha pasado en la educación. Mira que los modelos siguen siendo muy tradicionales y muy basados en lo cuantitativo. Usted se basa es por cuánto sacó y no por lo que aprendió. Entonces son cosas que hay que cambiar. No, es que a mí me gusta mucho la historia. Y hay que saber de historia para no poder entender cosas. Total. Y en la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver en la tercera industria, ¿cierto? Que es como Sí. ya, aprendas esto y hazlo. Y ahí nos desubicó un poco en la parte humana. Ahí se rompió todo. La guerra, se concentraron más como en progresar, en salir adelante en función de muchas cosas. Y entonces la historia tiene mucho que ver,
Y yo creo que ahí es en base de que no hemos evolucionado en la educación. Porque yo soy normalista superior, yo les estaba contando, y yo no estaba de acuerdo en muchas cosas que hace 100 años pasó. Yo dije, es que eso ya pasó, ya estamos en otras eras, y es importante la parte de autocrítica, la parte de toma de decisiones. Y pues como para finalizar, una pregunta así súper cortica: ¿cómo quieren ustedes implementar la nueva educación a través de las tecnologías o de la inteligencia artificial? ¿Cómo podría ser ese match? Bueno, como te decía, y me parece muy valioso lo que tú planteas sobre cómo la educación, digamos que se ha configurado y cómo a veces de pronto nos hemos dedicado a replicar, digamos que temáticas, contenidos para que el estudiante memorice, para que el estudiante de momento se aprenda una lección de manera memorística para un momento y a los 8 días se le olvide, ¿cierto? Es educar para la vida, es educar desde, no solamente desde las habilidades duras que son fundamentales en nuestro quehacer profesional, ¿cierto? Sino también desde nuestras habilidades blandas. Por eso EduTech Live, pues digamos que también tiene un enfoque no solamente desde lo académico, sino desde lo emocional, el acompañamiento emocional. Muchas veces nosotros en un aula de clase no entendemos a nuestro docente porque no nos conectamos con él, ¿cierto? Porque en ese momento de pronto yo tuve alguna calamidad en mi hogar, ¿cierto? Porque en ese momento yo tuve alguna situación emocional que genera que no tenga condiciones, ¿cierto?, óptimas para el aprendizaje. Y no es que usted es malo para la matemática, es que usted es tapado para el inglés, que usted es un poquito cerrado para las ciencias naturales. No, es eso, es mirar primero el ser. Como lo dice Johnny, como digamos que se han dado cuenta muchos modelos exitosos educativos, como sobre todo pues en países de Europa como Singapur, como de pronto Alemania, ¿cierto? Países que son pioneros en educación. Finlandia, por ejemplo, que también es uno de los mejores modelos educativos del mundo. Entonces, es educar sobre el ser, ¿cierto? Lo primero. Y ya después de poder nosotros, digamos que entender esa emocionalidad del estudiante, empezar a trabajar esas hard skills, esas habilidades duras, ¿cierto?, del aprendizaje, el conocimiento, pero sin dejar de mano la emocionalidad, el ser, y más cuando estamos hablando de adolescentes o preadolescentes, ¿cierto?, que tienen toda una carga emocional que requiere suma atención, importante atención, ¿cierto? Entonces yo creo que digamos que de esa manera podemos nosotros involucrar ese tipo de enfoques para poder garantizar una calidad en la educación. Y obviamente la tecnología es fundamental, porque en esa emocionalidad de nuestros jóvenes, en esa angustia, los jóvenes son, bueno, porque yo ya legalmente no soy joven, yo de pronto sí, debe decir son. Sí, total. Entonces posadolescente. Entonces de pronto el joven, el que está digamos que en esa etapa de angustias, de inquietudes, donde hay muchos interrogantes, cuando la tecnología lo bombardea a uno debe estar preparado para tomar decisiones, ¿cierto? En las escuelas, cuántos casos y cuántas veces la tecnología no se vuelve a veces un arma contra ellos mismos, ¿cierto? Cómo a través de la tecnología hacemos ciberbullying, dañamos a los demás. Ustedes no saben el impacto psicológico que le puede causar a una persona un video, una grabación, que se devele su vida íntima, ¿cierto?, a través de las redes sociales. O el plagio. Los delitos cibernéticos. Claro. Temas que son alarmantes también y que nuestros jóvenes deben velar y son buscar entornos seguros de digitales, ¿cierto? Cuántas personas se dedican a de pronto a hacer ese tipo de actividades que ponen en riesgo a nuestros jóvenes. Por eso es importante eso, es lo emocional, lo académico y implementar las nuevas tecnologías emergentes para racionalmente implementarlas en pro del aprendizaje, pero no es aprender por aprender, como les decía al principio de mi intervención, no es aprender porque yo necesito conocerme la historia de Colombia desde la época de la colonización hasta la contemporaneidad, no, es realmente entender, interiorizar lo que estamos realmente viviendo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues para los oyentes, para que se lo lleven, algo principal es educar no solo en habilidades duras, como tú decías, las hard skills, sino también habilidades blandas que nos permitan mejorar desde el ser para pasar ya a la parte analítica, la parte de pensamiento crítico. Entonces, para que se lleven esa enseñanza, y si no se quieren perder toda la historia de EduTech Live, sigan conectados con el podcast.
Continuamos con ustedes en Fraseando Ando. Bueno, llegamos a una sección que para mí es la joya del pastel, la cereza del pastel, y es Fraseando Ando. ¿De qué se trata Fraseando Ando? Fraseando Ando es un libro, una frase, una temática que ha cambiado tu vida para ser mejor emprendedor, ser mejor persona, ser mejor profesional. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, en ese momento que uno quiere tirar la toalla, que no le ve sentido a las cosas, llega una persona, una situación que lo cambia todo. Entonces, bienvenidos a Fraseando Ando. Y vamos a ver y conocer un poco de toda esta historia de estos empresarios. Sí, claro que sí. Muchas veces, no sé si ustedes a lo largo de esta trayectoria tan fenomenal y tan desafiante que es montar empresa, a nivel educativo, en algún momento han querido tirar la toalla, dicen no más, no doy, no puedo, porque apenas uno se está conociendo, como que sería como ese match. Te voy a preguntar a ti y luego te pregunto a ti. Dale. John, ¿qué fue esa frase o ese libro o esa persona que te motivó a seguir? Dice, no, dale, vamos con toda. ¿Quién fue esa persona o ese libro o esa frase? No, pues yo me baso mucho en una frase que la dijo Steve Jobs, que es piensa diferente. Desde ahí eso fue un punto de referencia para mí, ¿cierto? Hay que salir de la rutina, salir de lo tradicional. Si uno quiere sobresalir, hay que romper esquemas. Y eso es lo que me inspiró en esta frase. Además, para mí Steve Jobs pues, fue un visionario. Y por lo cual pues, es un punto de referencia para mí. Lo mismo que Elon Musk. Son personas que para mí son referentes en la actualidad por lo que han hecho y por lo que cada vez nos van mostrando, ¿cierto? En su momento. Entonces, para mí esa frase marcó para mí un antes y un después, y eso es más que todo. Entonces, Bueno, acá se me viene a la mente una frase muy bonita de Nelson Mandela que dice: todo parece imposible hasta que se hace, ¿cierto? Y uno ve la historia, el contexto de lo político y social que vivió Mandela, y uno dice, uno debe en la vida de tener una actitud completamente diferente, ¿cierto? Porque uno a veces está en un confort, y crear empresa es eso, es salir del confort, es salir de empezar a pensar como empleado para empezar a decir, vamos a pensar en generar empleo, vamos a pensar en crear empresa, crear industria, en solucionar problemas, ¿cierto? Toda la vida nosotros solucionamos problemas desde cualquier sector, ¿cierto? El docente soluciona problemas, el político soluciona problemas, ¿cierto? El médico soluciona problemas. Entonces pensemos en una visión de solucionar problemas, y pues empecemos a generar condiciones para que poder conformar una empresa, constituir una empresa, y ya no pensar como empleado. Entonces yo creo que por eso llegamos acá, y por eso esa frase y ese autor y ese contexto que él vivió pues me motivó también como a continuar, porque tú dices algo muy cierto, y pues una empresa no sería una empresa si no tuviese momentos críticos, momentos de angustia, momentos donde uno dice esto ya no va para más, esto es insostenible. Uno también a veces como ser humano siente que no conecta con la gente, siente que de pronto no conecta con el público, pero bueno, a veces de las malas experiencias, a veces de los problemas, es donde uno se siente realmente obligado, y a veces saca las capacidades, a veces que la adrenalina funcione a tope para uno decir, esta es la solución. Entonces yo creo que es muy bonito eso, estar en problemas para poder a partir de ahí poder generar empresa, que es un reto que no es desde nuestra educación, volvemos a lo mismo, de pronto se nos ha olvidado enseñar, ¿cierto? De pronto educamos para ser empleados, que es importante, claro, todos hemos sido empleados, pero de pronto no para ser empresarios. Entonces qué bueno que la educación cambie un poquitico hacia ese camino. No, genial. Yo te hago una pregunta en base a lo que tú dices de nos educan para ser empleados y no para ser empresarios. ¿Cuáles serían esos tips que le darías a los oyentes, a los empresarios o a la gente que quisiera emprender, para que en medio pues de esas, llamémoslo, barreras educativas que hemos enfrentado a cada uno desde nuestro sector cultural, desde nuestra mentalidad, se le midan a emprender y a pesar de las dificultades sigan emprendiendo? Bueno, desde lo personal, yo siempre pues fui educado para ser empleado, ¿cierto? Uno es hijo de esta educación que tiene sus virtudes, porque sin ella, sin el contexto, sin la
empezando por la educación primordial, que es la educación del hogar, de los padres, no sería uno quien es, ¿cierto? A pesar de ser hijo de esa educación, digamos, entre comillas, tradicional, donde uno sale para ser empleado, donde uno se forma para ser empleado, y fui empleado y toda mi vida he sido empleado, ¿cierto? Yo creo que es como simplemente dar el giro, salir un poco como del confort. Por eso invitar a la audiencia de tratar de salir un poco del confort, tratar de pensar de manera más en los demás, porque generar empresa también es generar lazos de solidaridad con los otros, ¿cierto? No es simplemente es que yo monte una empresa porque yo quiero ser rico y quiero ser millonario y tener un sueldo estrafalario y vivir muy bien, no, es adicionalmente también usted solucionar problemas de la gente, ¿cierto? Ya la riqueza viene por añadidura, ¿cierto? Entonces la invitación pues concreta es a la gente a salir del confort, y a veces también es un tema actitudinal, porque muchas veces nosotros pues tenemos pensamientos negativos, y un pensamiento negativo es a veces como una célula cancerígena que se genera, ¿cierto? Uy, sí. Y cuando uno empieza a veces a controlar sus pensamientos y sus emociones y trata de cortar el pensamiento negativo, se da cuenta que es un pensamiento negativo realmente, pues lo que atrae son cosas negativas. Entonces cuando yo digo, hombre, es una empresa que vamos a consolidar de cualquier índole, uno ha visto, uno en este gremio pues con John, desde que nos conocemos y desde que empezamos como esta empresa, hemos visto y hemos estado en escenarios donde encontramos empresas maravillosas, con productos que de pronto muchos dicen, no, es que nadie me creía, mis padres me decían que yo estaba loco, cómo dejar mi empleo, donde gano un salario fijo, donde tengo una estabilidad, un confort para meterse a vender cualquier cosa, ¿cierto? Entonces la invitación para la gente es salir del confort y luchar. Lo peor que puede pasar es que pues se lleve una cantidad de aprendizajes, una cantidad de conocimiento y le permita a usted ser tan fuerte para poder consolidar otra empresa más adelante con más fuerza, y de esos éxitos grandiosos estamos llenos en Colombia y en el mundo. Yo quiero hacerte una pregunta. Ahorita les cuento mi frase. Están hablando de algo muy importante, las emociones. Las emociones es también primordial sentirlas y gestionarlas. Ustedes, aquí en este folletico está el tema de las emociones. ¿Ustedes cómo manejan esa parte en los niños? Bueno, pues para nadie es un secreto que estos jóvenes de hoy en día pues están diario bombardeados a diferentes situaciones, por ejemplo las redes sociales, todo lo que tiene que ver con su entorno hace que de alguna otra manera no manejen o no gestionen bien las emociones, y eso hace que no sean niños infelices. Gestionar las emociones es muy importante, y más en los niños de 8 a 17 años que se ven abrumados a mucha información, muchas cosas que los rodean en su entorno. Por lo tanto, hay que enseñarles a que tengan una inteligencia emocional que les ayude a gestionar esos problemas de una forma adecuada. Porque muchas veces cuando no se gestionan bien las emociones, eso puede generar problemas en las personas, generar traumas, generar esas frustraciones, y llegan a una edad donde son infelices, donde no le ven sentido a la vida, y eso hace que no sean exitosos personal ni emocionalmente, porque las emociones, nosotros hemos visto que trabajamos con estudiantes que las emociones es lo primordial que hay que trabajarlo en el ser humano. Una persona que es emocionalmente equilibrada es una persona que tiene muchas más posibilidades de ser exitoso en todos los campos que se proponga. Yo hago una acotación pequeñita. Hablamos de la generación de cristal, precisamente porque hemos permitido lo que llamamos la generación de cristal, porque no hemos educado en las generaciones, por eso somos de cristal, ¿cierto? Porque a veces cualquier pequeña inconveniente, cualquier vicisitud, pues obviamente nos hiere profundamente. Y no podemos evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es natural del ser humano. Pero por eso, para poder garantizar una educación desde la emocionalidad, como tú bien lo planteas, necesitamos fortalecer eso, fortalecerlo para... Es muy triste hablar de la generación de cristal, hablar que una persona comete una locura por una ruptura amorosa, por una cosa que de pronto es natural al ser humano. Entonces, la importancia de las emociones en la educación es fundamental, como lo plantea aquí mi compañero. Sí, ahora les digo la frase que tiene mucho que ver con lo que ustedes me acaban de decir, y es: no podemos estar en modo supervivencia, sino en modo crecimiento.
Muy buena frase. Esa frase conecta mucho con lo que están diciendo, porque sí, es importante gestionar las emociones, pero bueno, gestiona la emoción, ¿cómo hago para continuar? ¿Cierto? Porque eso es lo que nos hace y nos permite crecer. No nos podemos quedar ahí. Es importante sentirla para uno poder entender y empatizar, y como tú decías en el momento, trabajar para los demás también, entender, comprender. Vamos a apoyarnos entre todos y eso realmente radica, todos crecemos. Es la verdad. Les queda bien del autor porque no lo encontré. Bueno, no, realmente yo voy mucho con algo que Sebas decía, y ahorita lo de los problemas, que siempre los empresarios buscan solucionar problemas, y mi frase muy, muy acorde a eso, y es de un amigo que yo lo estimo mucho, que se llama Santiago Aguirre, y él siempre me decía, los empresarios son perfectos solucionadores de problemas, y a mí me gusta mucho eso porque es la verdad. Realmente yo siento que la principal función de un empresario es solucionar problemas, solucionar chicharrones a todo nivel. Entonces siento que también los chicharrones van desde lo personal, desde uno saber solucionar sus situaciones emocionales, sus situaciones personales, porque un empresario siempre tiene que estar a la bandera y liderazgo de muchas comunidades, de muchas organizaciones, de muchas personas, y el primer liderazgo tiene que ser por uno mismo. De ahí parten todas las cosas. Uno no cómo va a ser exitoso con los demás si no ha sido primero exitoso a nivel personal, con sus creencias, con su educación, con muchas cosas. Entonces yo voy muy conectado con lo que ustedes dicen, de que decía Dianita y que decían ustedes de gestionar las emociones, porque la primera batalla que se gana es con uno mismo. Si uno tiene la batalla perdida desde adentro o afuera, van a pasar por encima de uno. En cambio, si uno gana la batalla por dentro con los pensamientos, le gana la batalla a la mente, que es una de los retos más difíciles, ahí es cuando realmente se puede ser exitoso personalmente, educativamente, profesionalmente. Entonces ya para cerrar, digamos como toda esta parte, a mí sí me encantaría que ustedes dos, empezando por Sebas, pudiera darle un tip, digamos, si hay estudiantes, porque yo siento que uno toda la vida es estudiante. O sea, todos los días estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Puede ser una educación formal, como puede ser una educación entre comillas informal, pero todos los días somos estudiantes. ¿Qué tip le harías a las personas para que puedan tener éxito a nivel educativo en cualquier área en la que se quieran enfocar? Bueno, Gabriel, yo creo que para la comunidad educativa es muy importante, sobre todo para los estudiantes, para poder, digamos, que ser exitosos académicamente. Es fundamental. Lo primero, tener pensamiento crítico, tener una actitud crítica, saber y entender que el conocimiento no es para un momentico, no es para ganar el examen de mañana, es para la vida, es para formarse como ser humano, es para crear empresa, es para ser padre de familia, es para tener un rol, digamos que dentro de nuestra sociedad. Por eso el tip y digamos que el consejo fundamental para los estudiantes es: tómense en serio la educación, no traguemos entero, seamos analíticos, vayamos más allá de lo que de pronto nos dicen los libros o las aulas o los docentes, y de pronto entendamos la educación como esa herramienta fundamental. Todos tenemos el superpoder que tenemos los seres humanos, es aprender. Podemos aprender hasta el lecho de muerte. Entonces utilicemos ese superpoder para poder nosotros triunfar en lo académico y obviamente en lo personal. Y tú, John, ¿qué tip le darías a la audiencia y a la comunidad para tener éxito académicamente o empresarial? No, ante todo, ser una persona disciplinada. Muchas veces la disciplina vence el talento. Gracias por recordarme ahí. Entonces, ante todo, la disciplina, hay que ser disciplinado. Si uno quiere llegar, plantearse metas grandes, porque uno con la disciplina puede llegar hasta allá. Ser una persona perseverante y ante todo una persona que se adapta al cambio, porque estamos viviendo en un mundo que está cambiando constantemente, que es dinámico, que se mueve, y como tal tenemos nosotros que adaptarnos a esas circunstancias. Porque voy a colocar un poco una frase que tiene que ver con Darwin, ¿cierto? Algo en su postulado que tiene que ver con la selección natural, pues hablando un poco de la biología, claro, después de campo, dice que los seres vivos se tienen que adaptar a las condiciones del medio, y que si no se adaptan a esas condiciones del medio, son las primeras que tienden a desaparecer. Total. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aceptar en estas dinámicas modernas, y que tenemos que ser personas que tenemos que estar constantemente en el cambio y salir un poco de la zona de confort. Créeme que, como lo dice Sebastián,
son cosas que cuando uno sale de la zona de confort ve el mundo totalmente diferente, y cuando uno ve el mundo totalmente diferente cambia, percibe las cosas de manera distinta. De manera percibe las cosas realmente muy distinto, y eso es muy importante. O sea, a mí me gusta mucho algo que comentabas que siento que es súper importante, y es la parte de la disciplina. Realmente, o sea, suele sonar muy cliché, pero es muy cierto. La práctica es el maestro. Total. O sea, en eso yo he visto que no hay duda. De nada sirve no tener las teorías de las teorías, el conocimiento tras conocimiento, si uno no sabe aplicarlo a una realidad. Entonces, nada, realmente vamos a pasar como al lugar de los agradecimientos, porque todo este proyecto que ven acá tiene toda una estrategia audiovisual y tiene muchas personas detrás. Entonces sí quiero agradecer primariamente a Estudio Audiovisual MZL, que nos ayuda mucho en todas las estrategias audiovisuales, con las herramientas digitales, mejor dicho, con todas las dinámicas de grabación nos han ayudado, han sido súper profesionales, súper expertos, y algo que a mí me gusta mucho y que a Diana también, que es lo humanos. Entonces realmente a dar muchos agradecimientos. También damos agradecimientos a las distintas marcas con las que hemos venido trabajando, por ejemplo la Fundación de Salud Mental que estamos apoyando, no sé si sabían que apoyamos una fundación de salud mental, porque pues hoy en día es súper importante, que va muy en cuenta con la parte emocional, es la salud mental. Entonces apoyamos una fundación que se llama Like por la Vida. También hay una gran empresa y un gran aliado que tenemos, que es patrocinador, que se llama DGART, es un laboratorio audiovisual, para que se suscriban, lo sigan, así ya aparece DGART, aparece en redes sociales, DGART, para que se suscriban, para que vayan a las redes sociales y se enteren de toda la parte audiovisual que este experto nos ha colaborado. Y también quisiera como darle una apertura para que ustedes comentaran cómo los pueden encontrar en redes sociales, para que la gente vaya por sus servicios, bueno, todo esto. Bueno, nosotros nos encontramos en Instagram con edu_edutechlife. Entonces, ese es en Instagram, en Facebook, edutechlife, y nuestra página de internet es www.edutechlife.com.co. Entonces, es nuestra página de internet. Sí, invitarlos para que visiten nuestras redes, para que se suscriban, para que pregunten, para que indaguen. Tenemos todo un equipo de profesionales desde todos los campos del conocimiento, sobre todo también en materia de apoyo emocional, psicólogos. Más que con docentes, contamos con coach educativos, que lo que hacen de cierta manera es brindar un acompañamiento integral, desde lo emocional hasta lo académico. Entonces la invitación es para que nos sigan, y pues estamos para resolver todas las dudas, las inquietudes y sobre todo los problemas que devienen de este contexto educativo y académico. Bueno, entonces para que lo sigan, para que sigan todas estas redes sociales y no se pierdan de esta educación tan innovadora. Entonces ya para cerrar voy a darles un adelanto, mejor dicho, del empresario que se viene. Es una experta en redes de mercadeo, network marketing, está trabajando con industrias muy grandes de acá de Colombia y que están en varios países. Entonces para que no se lo pierdan, es una tesa. Suscríbanse, denle like, compartan, que se vienen muchos sorteos y muchas cosas muy buenas acá en Tecnoemprender. Y mientras más gente lleguemos, pues más va a poder crecer esta gran comunidad de emprendedores. Dianita, ¿con Juan qué quieres terminar para los oyentes? No, que nos comenten sugerencias, qué personas quieren que los invitemos, si lo estamos haciendo bien, si no, todo es con el pro de crecer. Y entre más audiencia, más comenten, nos inviten, o sea, compartan, todos podemos crecer y podemos seguir invitando grandes personas que nos ayudan a crecer profesionalmente, moralmente, emocionalmente, mejor dicho. Entonces, por favor. Bueno, entonces muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Chao, que estén bien, gracias. Chao. Sebas, y gracias John. Gracias.